¿Qué tal? Buenos días. Hoy el protagonismo se lo damos a una pareja cuanto menos inquietante para el actual orden mundial. Aunque no son las mayores potencias mundiales, sus arsenales están plagados de armas atómicas y conforman gobiernos autoritarios, hasta el extremo en el caso de Corea del Norte, que junto a Rusia se han aliado contra un orden mundial que no les interesa. Rusia y Corea del Norte han firmado un acuerdo de asociación estratégica que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión. E inquieta a Occidente, pues ambos tienen un potentísimo armamento nuclear y están alineados en la guerra contra Ucrania. Los americanos sospechan hace tiempo que Corea está suministrando armas a Rusia para sostener su esfuerzo de guerra en aquel país. Rusia busca apoyos también en el régimen comunista de Vietnam. Aires de guerra fría 30 años después de la caída de la Unión Soviética. Y hablamos precisamente de un nuevo ataque ruso a un hospital en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania. El bombardeo deja al menos una persona herida. Los 3 misiles disparados por el ejército ruso causaron daños también en el centro médico y en 2 ambulancias. Rusia afirma que en las últimas horas ha atacado varios depósitos de municiones ucranianos. Ucrania, por su parte, informa de que ha destruido equipo militar ruso. El presidente ruso ya está en Vietnam, pero resuenan los ecos de su visita a Corea del Norte, con el que ha formado un acuerdo estratégico de defensa mutua. Se unen 2 regímenes de gatillo fácil con un enorme arsenal nuclear. Es la firma que dispara las alarmas. El acuerdo de asociación integral sellado entre Putin y Kim Jong-un prevé asistencia mutua en caso de agresión y mayor cooperación en tecnología militar. Pero lo que de verdad crea incertidumbre es que ninguna de las partes ha hecho público el texto. Sus consecuencias son inciertas. Este acuerdo es lamentable, viola directamente la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asegura el ministro de Exteriores de Corea del Sur. Los poderes autoritarios se alinean y apoyan de una manera que no hemos visto antes, alerta el secretario general de la OTAN. Y mientras esa alianza genera incertidumbre en buena parte del planeta, Putin y Kim Jong-un muestran más sintonía que nunca, como se han encargado de transmitir sus respectivos gabinetes de comunicación. Con este dinito, ambos mandatarios celebraron ese acuerdo de cooperación. El líder comunista agasajó a su amigo con este gran concierto en un recinto abarrotado por una multitud que no paraba de ondear las banderas rusas y norcoreanas. Las últimas horas de ambos líderes en Pyongyang han sido un no parar. Primero se fueron de paseo en la limusina que el mandatario ruso le regaló al norcoreano, que si ahora conduzco yo, que si déjame probarlo a mí. Kim Jong-un le devolvió el gesto regalándole estos perritos de raza local. A uno de ellos no debió caerle muy bien Putin porque casi le mete un bocado. Su reprimenda se llevó. El líder asiático quiso demostrarle a su camarada que sus animales no muerden, dándole zanahorias a estos caballos. Último intercambio de regalitos, siempre con ellos mismos de protagonistas y para el aeropuerto. Como buen amigo, el mandatario norcoreano acompañó a su compañero hasta la misma escalinata. Último abrazo, otro saludo, más despedidas, un último saludito ya desde el avión y más manos al aire para decir adiós. El presidente ruso ha volado durante 5 horas hacia su próximo destino de esta gira asiática, Vietnam. Vladimir Putin ha sido recibido con todos los honores por el presidente To Lam en la capital vietnamita. Una guerra soterrada es la que viven en el Pacífico China y Filipinas. No llegan al enfrentamiento armado, por suerte, pero sus continuos enfrentamientos amenazan con una crisis mayor en cualquier momento. Estas son escenas de otro incidente entre embarcaciones de estos países que litigan por la posesión de un atolón de la zona y sobre todo por sus aguas limítrofes. En esta ocasión denuncia Filipinas. Uno de sus marineros sufrió heridas graves al ser embestido su barco por otro de la Guardia Costera china. Filipinas insiste en que el comportamiento chino es agresivo y poco profesional. China precisamente está siendo protagonista estos días por otro tipo de guerra, la comercial, que podría desatarse con Europa por la importación de coches eléctricos de aquel país. A la imposición de aranceles a sus vehículos, China ha respondido con trabas a la industria porcina.
y esto ha perjudicado especialmente a España. Alberto Herranz es director general de Interporc, una organización interprofesional que representa todos los sectores de la cadena de valor del porcino. Alberto, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, España es el principal exportador europeo a China de este producto, ¿verdad? Pues efectivamente, es decir, que las cifras así lo demuestran, ¿no? Un país y dentro de un contexto mundial como el que estáis también comentando, donde, bueno, pues representamos lo que representamos en ese globo terráqueo, pues ahora mismo el 22% de las importaciones que se hacen desde China proceden desde España. Estamos hablando de unas 560.000 toneladas, más de 560.000 toneladas de carne elaborada de porcino, y esto supone pues un total de más de 1.200 millones de euros, que si eso le sumamos pues a ese saldo comercial que tenemos en el exterior positivo de más de 8.000 millones de euros, donde solamente estamos dentro de la economía mundial por detrás del automóvil, y luego pues esa posición que ocupamos en los mercados exteriores como uno de los mayores exportadores, el primer exportador de porcino de la Unión Europea y el segundo mayor exportador a nivel mundial por detrás de solamente de Estados Unidos. Claro, esto demuestra pues, la importancia de la internacionalización en nuestro sector. Claro, ¿qué supondría para ustedes que China llegase a aplicar un arancel a sus productos? Bueno, en estos momentos estamos en una primera fase de recoger información. Estamos hablando que el pasado día 17 fue cuando tuvimos conocimiento oficialmente de esta investigación antidumping a los productos de porcino y elaborados de la Unión Europea, de porcino y subproductos, perdón. Y bueno, a partir de ahí lo que estamos recogiendo es toda la información por parte de las empresas. Lo primero que hemos realizado pues es ponernos a disposición y con total colaboración de las autoridades chinas para aportar toda la documentación que precisen, y iremos, como dicen, paso a paso. En estos momentos también nos surge dentro de esa preocupación pues algo de incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a desarrollar toda esta investigación a la que hacen mención. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo importante, por lo que hemos podido ver en otros casos, entre 12 y 18 meses, y a partir de ahí, pues bueno, esa incertidumbre nos hace pensar también en un poquito de optimismo donde se pueda llegar por parte de las autoridades correspondientes, que son las que encargadas de regular estas relaciones comerciales, que puedan llegar a esa buena sintonía en las relaciones comerciales que son los que más, que es lo que más nos afecta. Pero da la sensación, Alberto, que esto depende más de otro nivel, ¿no? China lo que está haciendo es un poco replicar lo que ha hecho Europa con los coches chinos, denunciando que reciben ayudas estatales. China ahora alude a una investigación sobre también estas ayudas a los productores de cerdo, una investigación antidumping, como usted ha mismo dicho. Pero ¿tiene China razones para pensar esto? Bueno, en primer lugar, las relaciones comerciales con China siempre han ido muy buena sintonía y por buen camino. De hecho, en mayo estuvimos en China, en una de las exposiciones agroalimentarias más importantes del mundo y la más importante de Asia, que es Sial Shanghai, y allí pues pudieron ver lo que representa el sector porcino y lo que representa el sector porcino español en ese sector, donde estábamos allí presentes con un stand país agrupado con más de 20 empresas y más de 820 metros cuadrados, en el que pudimos de alguna manera trasladar la buena reputación que goza este sector y los productos en China a través de esa disposición que tenemos y la competitividad de las empresas, pero también a través de las garantías y la reputación que tienen nuestros productos en temas de seguridad alimentaria, de sostenibilidad, etcétera, porque están dentro de ese paraguas del modelo de producción europeo, que es el más exigente del mundo. Y a partir de ahí, pues tuvimos también muchas conversaciones para desarrollar nuevos productos y comercializar y potenciar, como puede ser el jamón serrano. Y bueno, pues de repente pues nos encontramos con esta sorpresa, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no llegue la sangre al río en este aspecto y se pueda reconducir esta situación. Alberto, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Bueno, pues así está la situación. Veremos en qué queda esta guerra comercial o estos inicios de guerra comercial entre Europa y China, con muchos daños colaterales, como pueden observar. En Oriente Próximo sube la tensión en el Mar Rojo. Van a ver cómo se hunde un barco alcanzado por un misil. Los hutíes de Yemen han publicado las imágenes de su último ataque contra un barco con bandera griega. Ahí lo tienen, un carguero de carbón alcanzado por los misiles hutíes y que se habría hundido días después de que fuera bombardeado. Es la segunda embarcación que naufraga en la zona como consecuencia de los ataques desde territorio hutí en Yemen, unos rebeldes hutíes apoyados, ya lo saben, militarmente por Irán. Otro punto caliente en esa zona, el sur del Líbano, donde las tropas de Israel y Hezbollah mantienen fuego cruzado. Se teme que esos choques puedan acabar en guerra abierta en el Líbano. Además, el líder de la milicia chií ha amenazado también a Chipre. Naciones Unidas señala a Israel por crímenes de guerra. Su último informe analiza 6 de los ataques perpetrados por el ejército hebreo en Gaza y concluye que las fuerzas aéreas israelíes arrojaron bombas sobre áreas muy pobladas de la franja en un contexto donde era imposible diferenciar entre objetivos militares y civiles. Including extermination. Condenamos el exterminio de palestinos, ha expresado la presidenta de la Comisión de la ONU. Muchos de los más de 30.000 bombardeos de las tropas israelíes, indica el documento, violan las leyes de la guerra. Tel Aviv tacha el informe de sesgado y ha lanzado una nueva ofensiva sobre la franja. Hace unas horas, 9 personas han muerto mientras esperaban ayuda humanitaria. En los últimos días, la tensión se palpa en el sur del Líbano, donde las tropas hebreas y Hezbollah mantienen el fuego cruzado. Pero el líder de la milicia chií avisa. A Chipre advierte de ataques a Nicosia si deja utilizar sus bases a Israel en una posible guerra en territorio libanés. Y hoy se celebra el Día del Refugiado, en el año en que más personas están tratando de alcanzar países más seguros. Hay más desplazamientos, según datos de la ONU. Estados Unidos va a permitir regularizar en este contexto a 500.000 migrantes indocumentados y están casados con estadounidenses, una medida que satisface las aspiraciones de muchas personas en aquel país. Cientos de miles de inmigrantes celebran la nueva medida migratoria anunciada por el presidente Joe Biden, que facilita ajustar el estatus migratorio a los cónyuges de estadounidenses que llevan por lo menos 10 años viviendo en Estados Unidos sin documentos migratorios. A la estadounidense Belén Romero le alegró este anuncio porque ella inició hace 5 años el proceso para legalizar a su esposo, un inmigrante mexicano que vive en Estados Unidos hace 25 años como indocumentado. Es una gran noticia porque después de tantos años por fin estamos viendo una solución, porque todos sabemos que al momento de salir del país es un gran riesgo. Para miles de migrantes esta acción de Biden es un alivio, pero los republicanos la ven como una jugada política en medio de la campaña electoral y una usurpación de poder. Un claro ejemplo de oportunismo político, de utilizar pues el sentimiento, lo más profundo del sentimiento de las personas para tratar de sacarle provecho con fines específicamente electorales. Además, sería un caso de usurpación por parte del Ejecutivo de funciones que son propias del Poder Legislativo. Organizaciones que ayudan a los migrantes en el lado mexicano reportan que un promedio de 500 personas por día están siendo regresadas por las autoridades estadounidenses luego de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Paula Díaz, Voz de América, Nogales. Los motivos para huir del país de origen son varios, son muchos. Uno de los principales quizá la violencia. En México las pandillas han obligado a más de 4.000 personas a abandonar su pueblo.
Entre disparos y amenazas, una comunidad completa huye de la violencia en el sur de México. Ellos sabían qué casas quemar. Puros pobladores, pura gente inocente. En el estado mexicano de Chiapas, un estallido de violencia obligó a más de 4.000 personas a desplazarse. El pueblo de Tila vio durante la noche del 9 de junio como pandillas armadas disparaban contra las casas para después incendiarlas. Testigos de lo vivido temen dar su identidad. La noche de ese día que empezaron a disparar como a las 8 de la noche, ya a medianoche empezaron a quemar casas. Ellos, no nosotros. Y nosotros nos refugiamos, nos escondimos. Los pobladores aseguran que desde hace tiempo el crimen organizado los extorsiona y toma represalias contra los que no pagan las cuotas que les piden. Me quemaron 2 casas, un hospedaje que tengo ahí, que de eso vivo, de eso trabajo. Los habitantes abandonaron inmediatamente el pueblo y fueron llevados a albergues cercanos, donde muchos permanecen ahora durmiendo en colchones en el suelo. Vienen en momentos distintos, entonces a veces se quedan a dormir 350 porque los corazones son muy buenos de Yajalón y se han ido a los diferentes lugares, ¿no?, a dormir. El gobierno asegura que la violencia fue generada por una vieja disputa entre pandillas, aunque en los últimos años la violencia y el trasiego de diferentes drogas se ha visto crecer en la zona. Se huye a Estados Unidos, se huye a Europa. Hoy hemos conocido que un crucero que se dirigía a Tenerife desde Gambia ha rescatado a 5 cadáveres y 68 supervivientes de un cayuco. Ayer se rescataban otras 63 personas cerca del Hierro, entre ellos un bebé. España ha sido el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibió en 2023 y el que menos concedió. Solo el 12%, según los datos de SEAR. El año pasado casi 200.000 personas lo intentaron, un 56% más que el año anterior. De los 10 países con más solicitantes de asilo en España, 7 son de América Latina, pero las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento son Ucrania y luego varios países africanos, Mali, Burkina Faso, Somalia o Sudán. Muy conocedor de la actualidad en ese continente es Pepe Naranjo, nuestro colaborador que nos atiende desde Dakar. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se celebra el Día del Refugiado. Convendría recordar a quienes consideramos como tales, personas forzadas a abandonar su hogar por escapar de conflictos o persecuciones, ¿no? Sí, eso es. Por un lado están aquellos que huyen de guerras y de conflictos. Es bien conocido que estamos en un momento en que en el mundo hay una emergencia de conflictos, ya sea el de Gaza o el de Ucrania, pero también aquí en el continente africano, con por ejemplo la guerra de Sudán, que ya ha provocado más de 10 millones de desplazados y personas que han huido a otros países. Pero también yo creo que es importante en un día como hoy recordar que hay personas que huyen de persecución política, no necesariamente de guerra, sino de dictaduras. Hoy en el continente africano hay muchos países en donde hay juntas militares en el poder que están aplastando a cualquier intento de la sociedad civil por participar en la actividad política. O también, por ejemplo, estamos a 9 días del orgullo gay, a aquellos que huyen por razones de opción sexual, homosexuales, lesbianas, transexuales, o las chicas que huyen de la mutilación genital femenina. Digamos que las causas son variadas, y todas ellas le llevan a estas personas a huir de su país y tratar de encontrar refugio en otro país. Ya en el continente africano vemos que las peticiones que más recibe nuestro país, España, proceden de Mali, Burkina Faso, Somalia o Sudán. En todos ellos se está viviendo una guerra más o menos soterrada, más o menos clarificada, ¿no? Sí, bueno, la guerra de Sudán es una guerra abierta, una guerra que enfrenta a 2 generales que han querido mantenerse en el poder, al-Burhan y Hemedti, y que, como digo, es hoy por hoy uno de los puntos más oscuros, más tremendos en África. Pero también está, como comentas, el viejo conflicto de Somalia, con esa insurgencia yihadista, sobre todo de Al-Shabaab, la guerra del Congo, en donde con estos minerales de sangre, niños soldados o estas violaciones como arma de guerra,
Y muy cerquita de aquí de Canarias está el conflicto del Sahel, con Mali, Níger y Burkina Faso, también con un serio problema con el avance yihadista que no cesa. Estamos viendo como buena parte de ese territorio está fuera de control. Con lo cual tenemos numerosos focos y no es de extrañar que, por ejemplo, Mali sea uno de los principales solicitantes de asilo en España, porque es un país que está muy próximo y muchos malienses llegan en cayuco a Canarias, sobre todo los que salen de Mauritania. Vamos con otro asunto de actualidad que hace referencia a uno de los países más potentes del continente, Sudáfrica, que tiene ya nuevo presidente oficialmente, Cyril Ramaphosa, que ha jurado su segundo mandato. Eso sí, con algo menos de poder que en el anterior, porque ha tenido que buscar coalición con varios partidos. ¿Con quién se ha coaligado, Pepe? Bueno, la coalición de gobierno ahora mismo en Sudáfrica está formada por el Congreso Nacional Africano, el partido que ha dominado el escenario político en las últimas 3 décadas, el histórico partido de Nelson Mandela, los Freedom Fighters contra la apartheid, pero, como dices, ya han perdido esa mayoría absoluta y ahora han tenido que pactar, y su principal socio es la Alianza Democrática, que es un partido de centro-derecha, liberal, que trata de favorecer la iniciativa privada, a los emprendedores, etcétera. Con lo cual, el Congreso Nacional Africano, que es un partido tradicionalmente de izquierda, va a tener que moderar sus políticas porque ahora su principal socio es un partido de corte liberal. Luego han llegado también a acuerdos con otros 3 pequeños partidos, pero fundamentalmente el giro que va a dar Sudáfrica es de un partido de centro-izquierda, por así decirlo, como sería el Congreso Nacional Africano, hacia el centro-derecha, que es el de la Alianza Democrática. Ramaphosa va a tener también que trabajar por limpiar su imagen, muy cuestionada últimamente. Sí, él se vio envuelto en un escándalo hace 1 año y medio aproximadamente, porque apareció un dinero en efectivo en una finca de su propiedad, pero más allá del propio Ramaphosa es todo el Congreso Nacional Africano el que se ha visto salpicado de numerosos escándalos de corrupción. Él, en su toma de posesión ayer, prometió que Sudáfrica entraba en una nueva era, que se iba a trabajar por el bienestar de los ciudadanos, que iba a haber transparencia en la gestión pública, y eso yo creo que es lo que todos los sudafricanos esperan, que haya de verdad un cambio, que la corrupción, si no acabe, que por lo menos disminuya, y que sus servicios básicos, el agua, la luz, que han tenido serios problemas en los últimos años, se puedan ser accesibles para todo el mundo. Yo creo que ese ha sido el voto de los sudafricanos, un voto hacia una mayoría que no es absoluta, sino en la que hay que compartir el poder, pero sobre todo que se resuelvan sus principales problemas. Pepe, muchas gracias. Un día más. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Vamos ahora hasta Bruselas. En la capital comunitaria está el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en visita oficial. Una visita, Miguel Ángel Reyes, en la que tiene previsto reunirse con varios dirigentes, ¿verdad? Lo acaba de hacer ahora mismo, acaba de terminar un encuentro del presidente de Canarias con funcionarios, altos funcionarios de la Unión Europea, que tienen mucho que ver con lo que está pasando en África, representantes de la Unión Europea que analizan la situación en los países del Sahel, como acabamos de escuchar hace apenas unos minutitos. ¿Y qué le han dicho? Pues le han confirmado los peores pronósticos, que la situación del fenómeno migratorio puede ir a más en los próximos meses en Canarias, especialmente en los meses de verano, del buen tiempo y del buen estado de la mar. A las islas han llegado ya unas 19.000 personas migrantes este año, estamos hablando de un 200% más que en el mismo periodo del año anterior, y preocupa especialmente la situación de los menores. Dice Fernando Clavijo que ahora mismo Europa no tiene una respuesta clara ante esta situación, ante esta realidad que está viviendo nuestro archipiélago. Además de ello, del fenómeno migratorio, otra palabra clave hoy ha sido el agua. Ha participado el presidente de Canarias en el Comité de las Regiones para hablar de cómo van a resistir las ciudades, los municipios y las regiones ante la falta de agua, ante las emergencias hídricas como la que está viviendo nuestro archipiélago. Y ha pedido el presidente tener trato de favor, entre comillas, que Canarias sea destacada en el nuevo Pacto Azul, Pacto por el Agua, en la Unión Europea. Además, la agenda se va a cerrar durante el día de hoy con un encuentro con la secretaria general de la Conferencia de Regiones Marítimas y Regiones Periféricas. Con ella va a hablar de sostenibilidad y de turismo, del futuro del turismo en nuestro archipiélago y en las regiones periféricas en los próximos años, incluso en las próximas décadas. Gracias, Miguel Ángel. Aquí en España, el presidente del Parlamento catalán va a convocar un pleno para el próximo 26 de junio. Activará de esta manera la cuenta atrás de 2 meses en los que se alcanza un acuerdo para poner presidente o se convocan elecciones.
ahora mismo todo tiene más pinta de esto último, de repetición electoral. Ayer mismo Rull, que por el momento no ha constatado que ningún candidato tenga voluntad de someterse a la investidura, ha puesto en marcha ese reloj, esa cuenta atrás hacia elecciones o una candidatura factible. Bueno, y quien sí tiene presidente, o sí lo tendrá ya al final del día, es el País Vasco. El Parlamento de esta comunidad autónoma está celebrando ahora mismo la investidura del nuevo lehendakari. Saldrá elegido Imanol Pradales del PNV tras su acuerdo con el Partido Socialista para reeditar la coalición del gobierno anterior. H. Bildu también ha presentado un candidato a la investidura, aunque no contaba a priori con los apoyos suficientes. Y el presidente argentino Javier Milei vuelve a España. Recordarán que en su anterior visita, en mayo, participó en un acto de Vox donde criticó al presidente Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez por la investigación a la que está siendo sometida. Lo hacía después de ser insultado por un ministro del gobierno estatal. Este viaje viene presidido de una entrevista en Argentina donde ha retomado sus críticas a Pedro Sánchez. Milei llegará mañana viernes, no se reunirá con ningún miembro del gobierno, tampoco tendrá audiencia con la Casa Real, aunque la ha solicitado. Hoy publica el diario El País que Milei la solicitó hace un mes, pero que no se va a producir porque la política exterior, dice la Casa Real, la lleva el gobierno, el Ejecutivo. Quien sí va a recibir al presidente argentino y va a concederle un reconocimiento es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tendrá una reunión con la presidenta de la Comuna de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, quien le hará entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Sobre la reunión con el presidente Milei, lo dije también en su último viaje, es bienvenido a la Comunidad de Madrid. Después de España, Javier Milei viajará a Alemania, donde el sábado se va a reunir con el canciller alemán Olaf Scholz. Aquí en España, la recepción por parte de Díaz Ayuso y la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad ha despertado las críticas de los socialistas. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid. Unos minutos para la publicidad y a la vuelta hablamos de un estudio que hemos conocido esta semana que dice que los jóvenes de nuestro país se encuentran entre los que más apego sienten hacia sus padres. Así de entrada nos parece una buena noticia, pero puede que tenga sus matices. Enseguida hablamos de ello. Esta semana hemos conocido un estudio que es uno de los 3 incluidos en el último dossier del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, que concluye que la juventud española es la más apegada a sus padres de toda la Unión Europea. Esto tiene efectos diversos, puede provocar mayor dependencia o vulnerabilidad en esos jóvenes, pero también se construye un modelo de sociedad más familiar, que da más seguridad y tranquilidad. En España nos emancipamos de media a los 30 años, tardamos 4 años más que la media de la Unión Europea. En un estudio elaborado por el Observatorio Social de La Caixa, como decimos. Vamos a ver cuáles son las razones, cómo se ha llevado a cabo este estudio. Joan Miguel Bert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es usted uno de los autores de estos estudios incluidos en el dossier del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, que insistimos es uno de los 3 incluidos en el último dossier. Así es. ¿Apego es cariño, Joan? Apego es proximidad afectiva. Se mide en términos de valor de las redes. Lo que hacemos es analizar las redes de contactos de las personas jóvenes en comparación con toda Europa y se les pregunta a estas personas jóvenes el grado de proximidad afectiva. Normalmente la pregunta es estándar. El grado, normalmente de una escala de 1 a 5,
el grado de proximidad afectiva, cuánto te sientes afectivamente, por lo tanto también en términos emotivos, en términos de cercanía, digamos, más de afecto a diferentes grupos de personas, ¿no? Y en este caso es a los progenitores. Y el caso de los jóvenes españoles es el que se sitúa más arriba, junto con otros países europeos como Grecia y Portugal, europeos del sur, junto con Grecia y Portugal en la cabeza de la Unión Europea. Claro, es que este modelo, ¿no?, de cercanía a los padres es como muy del sur de Europa, ¿no? Muy de Italia, de Grecia, de Portugal, ¿no? Correcto, exacto. Tiene que ver con una socialización diferenciada, tiene que ver con un aprendizaje que uno hace en la familia, ¿no? Ese intercambio, digamos, de compromisos, ¿no?, de responsabilidades. Las familias en el sur de Europa se abocan y se vuelcan mucho más en la protección de los hijos y en el entorno familiar, no solo de los hijos, sino del entorno más cercano. Y a cambio también se espera una acción recíproca, podemos decir, por parte de los hijos, de las hijas, hacia los padres y los progenitores. Claro, esto es en términos de casi de intercambio, pero lo que descubrimos es que también en la vida cotidiana de estas personas jóvenes no solo hay esta proximidad afectiva, sino hay un intercambio, una relación muy cercana. También se sitúa en los primeros puestos de Europa en cuanto a frecuencia con el que se habla con los progenitores. Claro, esto de entrada suena bien, si lo vemos desde ese punto de vista, pero bueno, digamos que tiene también su lado malo, ¿no?, que es a lo mejor una excesiva dependencia a la hora de irse de casa, por ejemplo. Exactamente. El problema que hay es que es la única fuente, en muchísimos casos, que provee recursos materiales y afectivos. Es decir, en los países del sur de Europa, y tampoco es algo exclusivo de España, el estado del bienestar o los poderes públicos o las políticas públicas desarrollan políticas muy escasas de protección o de ayuda a las personas jóvenes. Eso significa que finalmente es la familia quien se responsabiliza de esa función que en otros países europeos tiene el Estado o tienen las políticas públicas. Eso significa que si uno ha tenido suerte o la suerte de nacer en una familia con recursos y con la que se lleva bien, pues tendrá ese apoyo, pero si uno no tiene esa suerte, pues no tendrá ningún tipo de apoyo. No tiene esa suerte en el sentido de que puede ser una familia sin recursos económicos o sin el capital social necesario para ayudarlo, pues, en la inserción laboral, o que le pueda pagar los estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una fuente de desigualdad y, por lo tanto, también de vulnerabilidad de muchas personas jóvenes, porque cuando tienes una política estatal para todo el mundo, pues todo el mundo se encuentra ante los mismos derechos y obligaciones, podemos decir. Cuando todo depende de la familia, pues al final es casi, depende de la familia, pues tenés una situación u otra. Claro, esto, hombre, quizá nos hace menos competitivos respecto a otros jóvenes europeos, pero no tanto quizá por el apego, el cariño que tengamos a la familia, Joan, por lo que me estás contando, como las posibilidades económicas que son menores a lo mejor que los de los jóvenes del norte de Europa. Claro, en el fondo son las dos cosas, es decir, podemos decir que hay dos condiciones. Una, que haya ese apego y un joven, una joven que tenga una mala relación familiar o que se emancipe más pronto, que no tenga este modelo de obligaciones, ¿no?, de obligación hacia la familia, ¿no?, a cambio de que a mí me mantienen lo digo como un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, en muchos países de Europa, cuando un chico o una chica se emancipa de la familia, la habitación deja de ser la habitación del chico o de la chica. En muchas familias españolas esa habitación continúa allí hasta que esa persona es adulta, pero adulta quiere decir 50, 60 años, siempre la habitación del chico y de la chica, ¿no? Claro. Esta especie de intercambio entre las dos generaciones o entre tres generaciones, cuando incluimos a los abuelos, que también se da. Y con las mismas casas y casi que con los mismos juguetes, Joan, añadiría yo, que se conserva. Bueno, pues ahí está ese dato que, insistimos, en principio suena bien, el apego, el cariño, pero ojo, si ya es una dependencia y una dependencia además económica, ya la cosa cambia. Joan Miquel Wert, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.
Vamos a mostrarles una imagen que nos está llegando en directo ahora mismo desde Kenia, unos disturbios que se están produciendo en la capital, en Nairobi, y que acabamos de perder justo en este momento. Así que vamos hasta el Reino Unido, que va a tener en las próximas elecciones al primer candidato creado con inteligencia artificial. Su creador se llama Stephen Dacott, quiere que su avatar se presente a las elecciones y responda a las inquietudes de los ciudadanos. Será como independiente. Ronda los 60 años, viste un traje de color oscuro, tiene el pelo blanco y se llama Ia Steve. Lo más sorprendente es que este avatar, movido por la inteligencia artificial, es uno de los candidatos a las elecciones de Reino Unido del próximo 4 de julio. Se trata de la carcasa de un hombre de negocios. Según explica el empresario, el objetivo que persigue con la máquina es conocer mejor las necesidades de los ciudadanos para adaptarlas a sus políticas. Queremos una democracia reformada, queremos gente conectada a sus parlamentarios porque el sistema actual está roto y no funciona, apunta su creador. Porque Ia Steve quiere ser parlamentario, el candidato virtual cuenta con una plataforma a través de la cual quien quiera puede conversar con él y compartir sus preocupaciones e ideas. Aunque la mayoría parece reacia a votar por un candidato que no es de carne y hueso. Sí, quiero ver pruebas de su eficiencia, apunta Eona. Tal vez sea un truco, dice Jim. El empresario señala que el avatar no entiende de vacaciones, aunque en caso de salir elegido no tendrá capacidad de ir al Parlamento. Esa misión recaerá directamente en Endicott, que aunque sigue recopilando las opiniones políticas de los británicos, ya cuenta con algunas propias que tiene intención de poner en práctica. Pues muy hábil el señor Endicott, y nos reímos, pero de repente vemos a esta inteligencia artificial de primer ministro al tiempo. Bueno, seguimos en el Reino Unido con la detención de 2 personas por hacer esto. Bueno, ahí está, rociando con pintura vallas de las piedras de Stonehenge, el famoso monumento megalítico de más de 4.000 años de antigüedad. Los detenidos son activistas que dicen que protestan de esta manera contra el uso de combustibles fósiles. También dicen que esa pintura naranja no va a causar daños a la estructura. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Stonehenge es patrimonio de la humanidad, uno de los lugares turísticos más visitados de Inglaterra. El mismo grupo ambientalista ha publicado estos vídeos en los que varios activistas se cuelan en un aeropuerto inglés para manchar de naranja también estos aviones privados. Es el aeropuerto de Stansted, en Londres. Bueno, y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Muy buenos días. Pues con todo listo para comenzar enseguida Ponte al Día. Y lo vamos a hacer desde la Isla del Hierro, porque allí tenemos 2 asuntos muy importantes. Por un lado, les vamos a presentar a los hermanos Nájera. Son 2 artesanos muy reconocidos en la isla por la fabricación de instrumentos. Y además también vamos a aprovechar para recorrer las calles del que es el municipio más joven de toda Canarias. Y con esto ya estoy diciendo mucho. Enseguida lo vamos a descubrir. Bueno, y también en Ponte al Día vamos a hablarles del negocio de la menopausia, esta etapa en la vida de las mujeres que mueve incluso millones en todo el mundo. Y es que no es para menos, porque este segmento de la población gasta más de un 30% en productos de salud y bienestar en comparación con el resto de las mujeres. Es un tema que vamos a abordar hoy con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Y realizaremos una radiografía del sector de la pesca aquí en Canarias. Abordaremos la dureza de este trabajo con tanto arraigo en las islas y también las dificultades a las que se enfrentan para garantizar el relevo generacional. Todo esto y mucho más ya lo saben todos ustedes. Les esperamos a partir de las 2 en punto aquí en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. La sequía en Kenia ha sido la motivación para un grupo de mujeres masái que cambiaron su ganado por abejas. Perdieron el ganado por las temperaturas extremas y la falta de agua, y ahora la miel que venden les da recursos más rápido y mejores que la leche. De la ganadería a la apicultura. Este grupo de mujeres masái en Kenia descubrieron con la gran sequía que asoló sus ganados en 2017 que la miel era una alternativa factible.
Con el cambio climático amenazando su estilo de vida, la miel es ahora una nueva fuente de ingresos para no depender únicamente de la venta de leche. Empezamos siendo 7 y ahora somos 24 mujeres con un centenar de hijos, dice esta apicultora. Dicen que las abejas son más complicadas, pero la remuneración es mayor y más rápida. Una nueva forma de vida adaptada a las condiciones extremas. Las abejas polinizan y mantienen poblaciones enteras en el África Occidental. El fuerte temporal que afecta a El Salvador desde el sábado ha dejado ya 11 fallecidos, más de 2.000 desplazados. Además, las lluvias también han provocado esta imagen, 1 kilómetro de basura en una playa del sur del país. Objetos de plástico, hasta llantas de vehículo, forman parte de esa basura arrastrada por el agua. En total, se estima que se han acumulado unas 300 toneladas. Triste imagen, ¿verdad? Igual de triste que esta que vamos a mostrarles de la vecina Guatemala. Miren cómo se ha acumulado la basura en ese río. La población va tirando la basura por todas las zonas donde han ido pasando y al abrirse, al aumentar el cauce de los ríos, se ha generado ese taponamiento tras arrastrar toda esa basura que ahora las máquinas tratan de poner a un lado. Un auténtico río de plástico. Un ciclón está afectando de lleno a México. Las autoridades han pedido a la población no salir a la calle y acudir a los refugios. Se esperan fuertes ráfagas de viento y lluvias torrenciales. Nos lo cuenta Edgar Galicia. Muy buenas noches, ya está aquí Alberto, como lo habían pronosticado las autoridades meteorológicas, y estamos haciendo un recorrido por Soto La Marina, aquí en esta playa La Pesca, que es un destino turístico que tiene aquí Tamaulipas. La verdad que todos los negocios cerraron sus puertas durante la madrugada de este jueves, cuando tendremos ya de lleno el fenómeno ya tocando tierra. Y muy importante también, si usted está todavía ubicado en una zona de riesgo, hay tiempo de que se traslade hacia los refugios temporales, 331 en total. Ya hay un plan, el plan La Marina, obviamente están ya para obviamente auxiliar a la población en caso de que lo necesiten. Los vimos dando un rondín por la tarde, en la tarde los vimos haciendo un operativo para avisarle a la población si requerían el servicio de traslado. Muy importante, espera que la autoridad diga se puede salir, y si no se puede pasar por un camino, ni lo intente. Es mi informe por el momento. Nos fijamos ahora en el tiempo, aquí en las islas, a horas, Emilia, de entrar en el verano, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, ahora porque entra a las 9:51 de esta noche y por delante 93 días y 16 horas para hacer previsiones meteorológicas hasta que llegue el otoño el 22 de septiembre. Vamos a quedar con lo más próximo, ¿verdad? Con lo que tenemos ahora. Bueno, tenemos inestabilidad en la península para todos aquellos que vayan a viajar por una dana, sobre todo en la mitad oeste, que a partir de mañana pues tenderá a remitir. Nubosidad de tipo bajo, sobre todo en el archipiélago. De momento hoy las nubes no han sido demasiado importantes, por lo menos las que han pasado durante la pasada madrugada. Lo vemos mejor en la imagen de satélite del canal visible, porque a esta hora ya ese manto nuboso que otros días veíamos sobre todo al norte, pues a esta hora ya no las tenemos, y tenemos intervalos nubosos de tipo bajo en el norte y este de la isla de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria. Básicamente son nubes que van a tender a desaparecer con el paso de las horas. Rachas de viento importantes. Ayer 94 kilómetros por hora en La Aldea, hoy ya más de 78. También importantes rachas de vientos en el Pinar, en la Dehesa, y 88 kilómetros por hora, por ejemplo, en La Lojera, en Vallehermoso, en la isla de La Gomera. El viento va a seguir con nosotros. Hemos entrado en el verano con viento y así vamos a continuar. Para las próximas horas, ¿qué cabe esperar? Bueno, altas presiones, anticiclón que abarca gran parte de este modelo de previsión, con viento del nordeste y con temperaturas que en las próximas horas podrían subir, pero sobre todo se van a notar en zonas de medianía. La nubosidad se va a acumular en torno a los 1.300 metros de altitud, y fíjense cómo esta dorsal más cálida de la península al final del domingo probablemente entre sobre todo por la provincia oriental de la comunidad, haciendo que suban esas temperaturas. Hablamos del viento. El viento para las próximas horas va a seguir soplando con rachas intensas. Hoy durante buena parte del día no van a aumentar demasiado, pero esta noche ahí ven cómo esas rachas se intensifican, sobre todo en el interior de Fuerteventura, Lanzarote, en canales entre islas y en los extremos noroeste y sureste. Atención con esos colores, tonos naranja con más de 70 kilómetros por hora. Mañana sábado parece que remite, mañana sábado no, mañana viernes se mantiene ese viento, y el sábado parece que remite ligeramente, por lo menos en los interiores de las islas, aunque se mantiene en los canales entre islas. La previsión, por lo tanto, para este viernes, mañana
mañana va a estar marcada por los intervalos nubosos en la cara norte de las islas básicamente y durante la primera mitad del día, tendiendo a despejarse por la tarde y en zonas del sur, desde Tenerife hacia Gran Canaria y efectivamente en Fuerteventura, en Lanzarote, donde el día mañana será bastante azul en la isla Majorera, con viento nuevamente del nordeste que va a soplar con rachas intensas de más de 70 o 75 kilómetros por hora y unas temperaturas que se van a mantener de momento sin grandes cambios, aunque ya decimos que para el sábado y el domingo irán en ligero ascenso. Situación marítima, pues de momento se mantiene con fuerte marejada en las costas del norte, con olas que podrían alcanzar el 1,5 metros de altura y marejadilla en las costas del sur. Así que de momento despedimos a la primavera en un par de horitas, recibimos el verano, pero las condiciones del tiempo aquí en el archipiélago, Roberto, se mantienen pues bastante similares para una y para otra. Bueno, pues así entramos en la nueva estación. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Y vamos a terminar con parte del homenaje que ayer recibió Su Majestad Felipe VI con motivo del 10º aniversario de su llegada al trono y a la jefatura del Estado. Este es el acto que cerró la jornada, un concierto en el Palacio Real acompañado de un videomapping, la proyección de imágenes sobre la fachada del palacio. Así nos despedimos hasta mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!